Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer a ustedes es, ¿qué es para ustedes una variable? ¿Qué entienden ustedes por una variable? Magíster, son datos que pueden variar de un trabajo o de un estudio a otro. Que pueden cambiar, así es. ¿Alguien más? Es un término que se utiliza para establecer una relación de una investigación. Es un Mm, atributo medible, ¿no? Es un atributo medible, así es, ¿no? Como una cualidad. Entonces, en realidad, las variables son características, ¿no? Son características que deben ser medibles y que deben ser observables. Y como bien lo dijo su compañero, pueden asumir diferentes valores, ¿no? Por eso tiene esta nomenclatura de variable, ¿no? Desde el punto de vista de investigación, nosotros lo podemos definir conceptualmente, que es lo del libro. ¿Qué te dice el libro sobre qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? Pero operacionalmente es para tu estudio, ¿cuál es el concepto de salud que va a aplicarse? ¿No? ¿Qué es el cuidado de enfermería? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice la literatura? Pero para tu estudio, de repente cuidado de enfermería, ¿no? Ustedes van a hacer cuidado de enfermería en centro quirúrgico, cuidados de enfermería en sala de procedimientos, ¿no? Entonces, esa es otra definición, es una definición más operativa que encaje con el objetivo, con su idea de investigación. Bien, disculpen. Entonces, en una investigación cualitativa, ya nosotros estaríamos hablando de categorías, ¿no? Igualmente, como ustedes ven acá, acá tenemos ambas tablas, cómo podríamos nosotros identificar una variable cuantitativa, expresada en números, susceptibles de ser empleadas, empleados en operaciones aritméticas, y las cualitativas en realidad están expresadas en categorías o en características. Entonces, estas variables tienen una clasificación, pero en función de varias características. Algunas en función de que cumplen dentro de la hipótesis, que lo habíamos hablado que la hipótesis es un supuesto, ¿no? En realidad es algo que podría darse. Entonces, en función de la hipótesis, nosotros tenemos dos variables. Tenemos una variable y una variable dependiente. Ojo, no todos los trabajos de investigación tienen dos variables. Hemos visto que hay trabajos que son univariables. Por lo tanto, si es univariable, no tendríamos ni dependiente ni independiente. Allí nosotros vamos a establecer otro tipo de características. Perdón, ahorita se va a volver a conectar. Ahí podríamos establecer otro tipo de características para estas variables. Entonces, tenemos, y ustedes ya lo conocen, variables dependientes y variables independientes. Bueno, como ya lo han visto en el PPT y que ahora se va a volver a proyectar es, ¿qué la diferencia la una de la otra? ¿Qué diferencia una variable dependiente de una independiente? De que una va a tener relación con la otra. La independiente solo se... Hay una relación, sí. En cambio, la independiente es, tiene que, o la primera o la segunda tiene que tener una correlación para que salga el resultado. Ya. Usualmente cuando tenemos dos variables, ¿no? Habíamos hablado en la clase anterior de que cuando hay relación entre dos variables se pueden generar hipótesis.
Cuando hay relación entre estas dos variables, nosotros podemos realizar un diseño de investigación en particular. Pero, ¿cuál es la dependiente y cuál es la independiente? ¿Quién actúa sobre la otra? ¿Quién puedo yo manipular? La manipulable es la dependiente, magíster. Si mal no recuerdo. Recuerden que el mismo término, veámoslo, ¿no? Dependiente y el término independiente. Aquello que está usualmente suelto, libre, es algo que se puede manipular, es susceptible de ser manipulada. Ujú. Entonces, aquella que puede ser manipulada es la variable independiente. Y aquella que en realidad es el efecto de la manipulación que le vamos a dar sería la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia entre ambas y usualmente, en realidad, ustedes van a utilizarlas, aquellas compañeras que tengan trabajos de investigación con dos variables, van a necesitar identificar su variable dependiente y su variable independiente. Entonces tenemos una que es causa y la otra es efecto. ¿Cuál es aquella que tiene esta función de causa? Causa y la independiente, magíster. Así es, entonces tenemos la causa que es el independiente y el efecto que viene a ser la variable dependiente. Entonces son variables que usualmente vamos a utilizarlas dentro de los trabajos académicos. No utilizamos, utilizamos esta nomenclatura, ya que los estudiantes que están en un posgrado, usualmente la tendencia es que los trabajos se realicen como mínimo con dos variables para poder tener esta relación. Sin embargo, yo considero de que los trabajos descriptivos univariables en realidad son muy enriquecedores también, siempre y cuando la idea de investigación pues resulte relevante, innovadora, ¿no? Porque tampoco no podemos estar realizando trabajos univariables, ¿no? Súper sencillos, ¿no? Necesitamos ya ir innovando este tipo de investigaciones, sobre todo para quitarle el paradigma al descriptivo, que en realidad está con este prejuicio de que es el diseño de investigación más facilito de desarrollar. Y no es facilito. En realidad se requiere de bastante observación y una recolección de datos muy exhaustiva para poder tener un buen trabajo descriptivo. Pero en el caso de ustedes, si ustedes van a presentar un trabajo descriptivo relevante, yo no tengo ningún problema en primero poder revisar, obviamente, como dijo su compañera Cris, darles esta retroalimentación para construir un buen descriptivo. Pero si tuvieran ustedes un trabajo académico con dos variables, de todas maneras van a necesitar identificar su variable dependiente y su variable independiente. Eso sí, de cajón tienen que estar plasmado en su trabajo académico aquellas colegas que tengan un académico con dos variables, ¿sí? Entonces, les mencionaba de que una de las principales clasificaciones de las variables son esta clasificación en relación a en función de la hipótesis. ¿Están visualizando la diapositiva? Sí, Sí, magíster. magíster. Genial. Entonces tenemos una variable independiente y una variable dependiente. Para estudios que cuentan con dos variables, tenemos una que es de causa y otra que proyecta que es el efecto. Entonces, ahorita tenía un ejemplo que mostrarle, pero este ejemplo definitivamente tenía animaciones y la idea era que no puedan ver
cuál era la variable dependiente y la variable independiente. Pero igual los voy a hablar primero para ir discutiéndolo. Les mencionaba en el ejemplo 1, primero, ¿no? Teniendo como pantalla justo esta clasificación de las variables. Por ejemplo, nosotros queremos identificar que el tabaquismo o el ejercicio son factores de riesgo para hacer un cuadro de crisis asmática. Queremos poder saber, ¿este tabaquismo o la otra que es el ejercicio serán factores de riesgo para poder realizar cuadros de crisis asmática? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar cuál será de este ejemplo que les estoy mostrando, cuál sería la variable independiente y la variable dependiente y por qué. Queremos identificar si 1, tabaquismo o 2, ejercicios son factores de riesgo para que una persona tenga una crisis asmática. Magíster, Sí, ejercicio y tabaquismo serían la variable independiente y el efecto ya vendría a ser una crisis asmática como variable dependiente. ya. Aquí estamos. Magíster, otra vez se salió. Sí, no te preocupes. Yo intencionalmente lo he sacado. Bien, aquí estamos. Se pretende identificar que el tabaquismo o el ejercicio son factores de riesgo para cuadros de crisis asmática. ¿Cuál será la variable o cuál es la variable independiente y la variable dependiente, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál van a ser los efectos? Entonces, efectivamente, la variable independiente es esta actividad física o ejercicio o el tabaquismo, ya que ¿cuál sería en realidad aquello que podemos manipular, ¿no? Si nosotros podemos manipular en realidad el tabaquismo, ¿no? Es este hábito, ¿no? Podemos hacer que fume menos, o podemos quitar ese vicio, o lo otro es que no haga ejercicios, o haga, y si lo va a hacer, que lo haga de manera moderada. Entonces, esos son hábitos o conductas que sí podemos ir manipulándolas. Sin embargo, lo que nosotros no podemos manipular es el tema de la crisis asmática. No podemos decir, a ver, tu crisis que no sea tanto, ¿no? Que sea, podemos decir, no hagas mucho, ni hagas poca crisis, ¿no? Es algo que no podemos manipular, que finalmente va a ser el efecto de aquella variable o de aquella condición, ¿no? Que sí puede ser en realidad cambiada o manipulada. ¿Hasta aquí estamos, chicos? Sí, magíster. Entonces, en el otro ejemplo, por ejemplo, queremos determinar la influencia de la disminución de la ingesta de sodio sobre las cifras de la presión arterial. En castellano es, influirá el hecho de que yo consuma menos sal y sobre mi presión arterial. No sabemos si sube o baja. Pero tendrá una influencia el hecho de que yo disminuya la ingesta de sodio sobre mis valores, mis cifras de la presión arterial. ¿Cuál será en ese caso la variable independiente y la variable dependiente? La independiente es el consumo el alta ingesta de consumo de sodio y la dependiente es la presión arterial. Claro, ¿no? Porque en realidad nosotros vamos a poder tener algún tipo de, ejercer algún tipo de manipulación en la presión arterial. Nosotros vamos a poder decirle, no, tu presión no la eleves mucho, sino en realidad nosotros vamos a tener más manipulación
Y ahí dice, ¿no? Disminuir la ingesta. Entonces, probablemente eso sí sea. Eso sí va a poder nosotros, como investigadores, sí lo vamos a poder manipular. No es algo que va a quedar en realidad fijo, ¿no? A ver, permítanme para poder volver a compartirlas. Listo. Entonces, es importante que ustedes puedan identificar cuál es la causa y cuál es el efecto de las variables que ustedes identifiquen. Entonces, tenemos aquí que la variable independiente va a ser la ingesta de sodio y la variable dependiente va a ser los cambios, ya sea en la presión arterial sistólica o diastólica, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de clasificación de las variables, que son las variables en función de su naturaleza, que también hemos visto que estas variables pueden ser, según los diseños, ¿no? Cuantitativos o cualitativos. Entonces, estas variables cuantitativas o cualitativas también tienen ciertas características en particular, ya que algunas, como las cuantitativas, se miden en diferentes grados, en diferentes intensidades y tienen escalas bastante parametradas. Y eso es lo que yo necesito, porque que sepan, porque aquellos estudiantes que tengan univariables, que no tengan dos variables, que tengan univariables, como no van a poder identificar una independiente, porque no va a haber causa-efecto, sino va a haber una sola, ustedes sí van a tener que colocar y operacionalizar la variable, la única variable que tengan, y decirme si es cuantitativa. Y si es cuantitativa, ¿qué escala es? ¿Intervalo o de razón? Y si es una variable cualitativa, ¿qué escala es? ¿Nominal o es escala ordinal? ¿Ok? Entonces, en las variables cualitativas, son variables en realidad que no son numéricas y que nosotros la podemos diferenciar en dos, ¿no? Nominales u ordinales. Ordinales, que ahora lo vamos a ver. Otro tipo de clasificación de las variables son aquellas que están en función de la posesión de las características. Hay algunas que son variables categóricas, y ese es otro tipo de clasificación, y otras que son continuas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Categóricas son variables que nosotras podemos darle algún tipo de categorías, requiere algún tipo de instrumento de observación, no de medición. Nosotros no podemos medir quién es más hombre y quién es más mujer. No podemos medir que en relación a la nacionalidad, ¿no? Tú eres más peruano que el otro peruano, ¿no? Entonces solamente son categorías que se les va a asignar a las variables dependiendo de cuál hayamos tomado. Si es cualitativo o cuantitativa, es independiente del diseño de la investigación. Cris, no entiendo tu pregunta. A ver, nosotros tenemos un diseño. El diseño puede ser cualitativo o cuantitativo. Entonces, si nosotros tenemos un diseño cualitativo en donde vamos a describir cualidades, lo que encaja en realidad van a ser variables cualitativas. Por lo tanto, mi variable cualitativa puede tener una sola nomenclatura, nominal u ordinal. Bien. Vamos a ir viendo todo esto en el camino para poder tenerlo más claro y justo con las ideas que ustedes van a tener. Entonces, las variables categóricas
requiere de instrumentos de observación. Entonces, en la categoría sexo, en la variable sexo, tenemos dos categorías, que según lo que tenemos acá en el Perú y a nivel mundial es sexo femenino y masculino. Tenemos otro tipo de variables categóricas en relación a la nacionalidad. En relación a la edad, ¿por qué será una variable categórica? Si en realidad la edad es un número. ¿Cómo podríamos categorizarla? ¿Etapas de vida? Por etapas de vida. ¿Y eso quién lo define? El propio investigador. El propio investigador define si su variable finalmente va a quedar como categórica o va a quedar como numérica, ¿no? En donde vamos a poder colocar de repente de 10 a 15 años, porque de 10 a 15 nosotros ya estamos allí con la etapa niñez y con parte de la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces sí, la variable edad categóricamente la podemos dividir así, ¿no? Niño, adolescente, adulto, adulto mayor. La variable nacionalidad también puede ser categorizada dependiendo de la población que ustedes van a abordar. De repente van a estar van a trabajar en una población con personas que han venido del extranjero, y ahí podemos tener pues peruanos, de repente colombianos, venezolanos, ¿no? Etcétera. Y el estado civil, que también está categorizado. Entonces, allí en el estado civil es importante de que ustedes tengan en cuenta de cuáles son aquellas categorías reconocidas. Recuerden que no hay una en el DNI. Si ustedes van a medir una variable con el DNI, en el DNI no existe la palabra el estado civil conviviente, o si me estoy equivocando, corríjanme, por favor. Existe soltero, casado, viudo, Divorciado. divorciado, no sé si está como separado o divorciado, no lo sé. Entonces, son esos estados civiles, esas categorías de esta variable. La variable es sexo, la variable es edad, la variable es nacionalidad, la variable es estado civil. Las categorías de estas variables, ustedes ya tienen que definirlas. De sexo, femenino, masculino. La categoría de estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces, esas son categorías de la variable. Pero hay otro tipo de variable, de clasificación, que son las variables continuas. Son aquellas variables que no podemos contrastarlas, sino solamente medirlas. Por ejemplo, los puntajes de un examen de admisión, ¿no? Ahí sí, eso es continuo, ¿no? O los puntajes de ustedes en sus parciales, ¿no? Ya he visto, estoy haciendo un avance, algunas tienen 10, las otras tienen 10.15, las otras tienen 10.30, la otra puede tener 11, entonces esa variable es continua, ¿no? Porque estamos yendo de menos a más o de más a menos en realidad, y son puntajes nada más, ¿no? Tenemos otro tipo de clasificación de las variables que también estamos en función del número de valores que adquieren. Por ejemplo, estábamos con esta variable sexo. La variable sexo solamente puede adquirir dos valores. ¿Tenemos un tercer valor en relación a esta variable sexo? ¿Reconocida? No, solamente tenemos dos, femenino y masculino. Por lo tanto, como solamente puede adquirir dos valores, son variables dicotómicas. Es una variable que puede adquirir más de dos valores, por ejemplo, la edad, ¿no? Ahí, ojo, no estamos hablando nada de aquella clasificación que hemos visto hace un rato, categóricas o continuas, sino que una sola variable puede tener múltiples clasificaciones. Desde el punto de vista de la característica, la edad puede ser categórica.
pero desde el punto de vista del número de valores que adquiere, puede ser también politómica. ¿Ok? Entonces, conociendo a grande rasgo estas variables, es importante que nosotros sepamos cómo finalmente las vamos a operacionalizar, porque ese es un poco la debilidad de las que muchos tenemos en realidad, ¿no? Pero cuando uno ya reconoce que esta etapa de operacionalización de variables en realidad depende de cómo yo conozco a mi variable. Si yo la conozco a mi variable, yo puedo operacionalizarla, ok. Entonces, la operacionalización de variables en realidad es poder desintegrar cada uno de los elementos que conforman la estructura de la hipótesis. Poder desintegrarlas o descomponerlas en dimensiones, estas a su vez en indicadores, para que permitan esta observación directa y sobre todo la medición. Entonces nosotros lo que hacemos es presentarlas en una tabla con filas y con columnas. Lo que necesitamos es descomponer, desagregarlas, partiendo de lo más general a lo más específico. Entonces, es importante también que nosotros reconozcamos de que no tenemos todavía una tabla de operacionalización establecida. Sí hay algunas que se están manejando ya de manera continua, pero es importante de que ustedes no solamente conozcan a la variable independiente y dependiente, sino que también tengan esta habilidad de poder identificar una variable cuanti o cualitativa, una variable categórica o continua, una variable dicotómica o politómica, ¿sí? Recordando que una variable cuantitativa puede ser de razón, una variable razón, perdón, y una variable cualitativa puede ser nominal u ordinal. Entonces, según las características de las columnas, la tabla de operacionalización de variable puede tener estas columnas. Variable, su definición teórica o conceptual, su definición operativa, sus dimensiones, sus indicadores, el tipo estadístico y la escala. Entonces, vamos a tener como ejemplo este ejercicio para más o menos ir viéndolo, ¿no? La variable en realidad, y allí nos menciona, ¿no? Hay variables únicas o univariables y hay variables dependientes e independientes. Entonces, si nosotros queremos operacionalizar una de estas variables, por ejemplo, grado de instrucción, necesitamos primero definirla conceptualmente, definirla teóricamente. ¿Qué dice el libro? ¿No? En la definición teórica. ¿Qué nos dice el libro que es el grado de instrucción? ¿Qué dice la literatura? Porque recuerden que en esta sección de variables ustedes ya han revisado innumerable literatura científica. Entonces, ¿qué me dice el libro a mí sobre lo que es el grado de instrucción? Probablemente la definición del libro me dice que es el grado más elevado de estudios realizados. De repente esa es la definición conceptual que se ha encontrado en una de las literaturas. Pero para mi estudio, para mi trabajo, ¿cómo yo defino esta variable grado de instrucción? De repente mi trabajo de investigación va a ser realizado es un ejemplo, en adultos, ¿no? Queremos medir de repente lo que estábamos viendo hace una semana, la satisfacción, ¿no? de los pacientes en esta zona de triaje diferenciado, ¿no? Entonces, queremos personas que sepan leer, que sepan escribir como mínimo. Entonces, de repente para mí, mi grado de instrucción mínimo es que ellos tengan al menos primaria completa. O mejor secundaria. Entonces, eso es lo que yo estoy observando, ¿no? Que para que me puedan responder mi encuesta, deben saber leer y escribir, porque van a, como es un
instrumento autoadministrado. Ellos tienen que escribir y tienen que leer. Entonces, secundaria completa. Entonces, para mi estudio, de repente, para poder operacionalizar la variable grado de instrucción, yo necesito que ellos tengan como mínimo grado de, hayan terminado la secundaria. Entonces, va a ser el grado de estudio concluido a la fecha. Entonces, de repente, en una de las preguntas, grado de instrucción, señor. Mi grado de instrucción es primaria incompleta. Entonces, ustedes ya saben que de saque esta persona no va a poder entrar, porque ustedes están estableciendo de que el grado de su definición operativa va a ser el grado de estudio concluido en la actualidad. Sin embargo, en uno de sus criterios de exclusión pueden excluir aquellos que no hayan tenido, que no hayan concluido la secundaria. Entonces, la diferencia entre una definición y otra es que una la va a dar la literatura que ustedes encuentren, la del libro, y la otra es aquella definición de su trabajo. ¿Qué es para ustedes el grado de instrucción? ¿Es el grado más elevado o es el grado de estudio que ustedes encuentren en el momento, a la fecha? Entonces, esas dos definiciones ustedes tienen que manejarlas bien, porque la definición teórica ustedes no la pueden dudar, porque es algo que le va a dar la propia literatura. Ustedes no la van a inventar, no se inventa en un proyecto de investigación. Porque si nosotros tenemos bien claro cuál es mi definición teórica y cuál es mi definición operativa, yo voy a poder empezar a desagregar mi variable. Y ahí vienen las dimensiones. Entonces, el grado de instrucción, ¿en qué partes puedo yo dividirlas? Puedo tener un grado de instrucción primaria, de secundaria o estudios superiores. ¿Para qué? Para luego continuar desagregando, y ahí vemos ya los indicadores, ¿no? ¿Qué constancia o qué documento a mí me podría decir que me indique cómo yo voy a medir el tema de que ha concluido primaria, ha concluido secundaria y ha concluido un estudio superior? Entonces, los indicadores señalan cómo medir cada uno de los factores o de las dimensiones. ¿Cómo voy a medir la dimensión de la variable? Entonces, la dimensión primaria, ¿cómo la mido? Podría medirse, ustedes también colocan eso, podrían medirla a través de una constancia de estudios. ¿Qué otra? ¿Con qué otro, con qué otra instrumento o documento se podría medir el grado de estudio, la dimensión secundaria o superior de la variable grado de instrucción? Constancia o certificado de estudios también están, por si acaso. ¿Qué me podría indicar a mí que esta persona ha terminado o ha concluido la primaria? Probablemente uno de los documentos que nos pueda mencionar o dar fe de que ha concluido es a través de una constancia de estudios. Y esta variable grado de instrucción, ¿qué tipo de variable será? ¿Cualitativa o cuantitativa y por qué? Magíster, sería una variable, perdón, sería cualitativa,
porque porque lo único que va a dar es una cualidad o una característica si ha terminado primaria, secundaria, no es solamente le va a dar esa cualidad. Ya, es una cualidad, ¿verdad? Es Ujú. una cualidad, no vamos en realidad a hacerla numérica, porque finalmente el grado de instrucción, y ahí lo relacionamos con las escalas. El grado de instrucción, ¿cómo va? De menos a más, ¿verdad? Tiene un orden. Por lo tanto, si nosotros vemos la variable cualitativa, tiene dos divisiones, dos escalas, puede ser nominal o puede ser ordinal. Por lo tanto, pregunta de parcial. Si yo le pongo, si es una variable cualitativa, esta puede ser de intervalo de razón. Si usted me pone verdadero, no. La variable cuantitativa tiene escalas, intervalo de razón, pero la variable cualitativa tiene sus dos escalas, que es nominal y ordinal. Para este caso de grado de instrucción, es ordinal porque las variables, la característica ordinal en una variable significa de que tenemos un orden que puede ser creciente de más, de menos a más. Ahí tenemos primaria, secundaria y superior. Hay un orden. Entonces, vamos a ir viendo qué diferencia hay entre estas cuatro escalas. Le decía, la nominal es otorgarle números, nombres, ¿no? Una de las características básicas de esta escala nominal, que pertenece a qué tipo de variable. La nominal y la ordinal. Las Cualitativas. Entonces, nosotros tenemos aquí que una de las escalas, por ejemplo, nominales. En este ejemplo, número de los jugadores de un equipo de fútbol. Cuéntenme, ¿cómo explicaríamos este ejemplo como escala nominal? ¿A qué se referirá? Bien claro dicen una de las características básicas, ¿no? Los números que se les pueda dar, nombres, números, solo sirven como un rótulo. No los va a poner en el primer y segundo lugar. No, acá no vemos que él es más que yo. Cuando hablamos de los números de los jugadores del equipo de fútbol, es el número que está en su camiseta. Aquel que tiene el número 1 no necesariamente es mejor que el número 10, porque sabemos que tiene la camisa 10 es el mejor, ¿verdad? Según lo que es la sociedad. Pero los números que se le otorgan a los jugadores en las camisetas no significa de que el orden 1, 2, 3, hasta donde haya un número más alto, que el 1 es mejor que el 20, que el 1 es el mejor que el 10, sino que simplemente es un rótulo que se les ha asignado a un objeto o a alguna persona. Nuestro número de DNI, ¿será una escala nominal o una escala ordinal? Nominal también, porque no indica ningún valor. Nominal, ¿no? Porque aquellos que tienen el DNI, claro, aquellos que tienen un DNI en 70 que inicia, yo tengo mi DNI que inicia en 44, no significa de que yo sea pues mejor que aquella que está en el 70 o menor en relación a una característica de persona, qué sé yo, ¿no? Entonces son solamente rótulos que le damos a los sujetos de estudio o a los objetos, ¿no? Pero diferentes son las escalas ordinales para variables cualitativas, ¿no? O el número, para terminar con esta escala nominal, la que está subrayada en rojo, ¿no? Justamente la escala nominal, como solamente es un rótulo que le vamos a dar a los objetos, no hay un más o un menos, no existe diferencia, no existe un orden de preferencia entre los objetos. Es por eso de que cuando nosotros tenemos un DNI, nosotros no colocamos que el DNI va a ir en el orden
4, mi DNI que empieza, luego sigue el 70. No, eso es variable, no hay un orden inclusive. ¿Qué es diferente con lo que sucede en lo ordinal? En lo ordinal sí existe una posición del objeto. Existe un orden entre ellos, que puede ir de 1 a más o de menos a más, ¿no? Entonces, aquí sí puede ser el tema de la, como por ejemplo acá ponen ejemplos comunes, ¿no? La clasificación de los equipos en un torneo. Nosotros tenemos según estos deportes que se hacen, cómo van clasificando en función de cada uno de los juegos que se hacen, qué sé yo, van quedando de 8, van quedando 4, van quedando 3, van quedando 2, y ahí se pelea, y finalmente el que queda 1, ahí empiezan a ordenarse, ¿no? El que está en primer puesto, segundo, tercer puesto. Lo mismo en el caso, un ejemplo del orden de llegada de los corredores. Entonces, cuando hay este tema de ordinal, para ejemplos de investigación, una variable cualitativa en escala ordinal es el grado de instrucción. Vamos primaria, secundaria, superior, y ya, ese es en función del grado de instrucción. Si vamos al grado académico, bachiller, maestro, doctora o doctor, y el PhD, que es el más alto grado académico. Esa es otra variable ordinal, grado académico. Si ustedes quieren hacer el tema de supongamos, quieren incluir a las enfermeras, de repente enfermeras en general, ¿no? Pueden colocar bachiller, especialista, ahí de repente le ponen ustedes como un alto grado mejor que el especialista, en realidad es un grado más alto, maestro, doctor y PhD, ¿no? Entonces, el grado académico es una variable cualitativa de escala ordinal. El sexo, femenino, masculino, ¿qué tipo de escala tendrá? ¿Encajará en una de ellas? Nominal también. Nominal. ¿Por qué? Nominal porque en el sentido de que no representa categoría, ¿no? Sino simplemente una característica fisiológica, se podría decir, en todo caso. La variable sexo, tus categorías sí pueden ser femenino y masculino. Categorizada ya, en ese caso ya no sería entonces cualitativo, sería cuantitativo. Eso, pues, así es. Ah, de acuerdo a eso. Entonces, nosotros también tenemos estas dos otras escalas más que son para variables cuantitativas. Cuantitativas, que es la escala de intervalo y la escala de razón. Entonces, en la escala de intervalo, nosotros aquí lo que tenemos es, además de tener un orden, las diferencias en realidad entre las medidas de los objetos representan intervalos equivalentes. Aquí en realidad los ejemplos más comunes para este tipo de escalas de variables cuantitativas es, por ejemplo, la fecha, la temperatura, el puntaje que nosotros le podamos asignar a un examen, ¿no? O a una prueba que le hayamos realizado. Entonces, no tenemos nosotros aquí, en este punto donde menciona, la ubicación del punto cero no es fijo, no es fija, es arbitraria, pues en este caso el cero no denota la ausencia del atributo. Por ejemplo, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal en una persona? ¿36.5 a 37? ¿No? Ya, vamos a ponerle 37. Ya, vamos a ponerle 37.
37 grados centígrados, vamos a poner. Esa es la temperatura normal en una persona. Si nosotros tenemos una línea imaginaria, tenemos el punto de corte 0 y vamos a marcar 37 grados centígrados. Si nosotros tomamos a la persona la temperatura y de repente, bueno, es algo hipotético, ojo, hipotético, tomamos la temperatura, mejor no, es muy, lo hipotético en personas en realidad lo voy a confundir. Vamos a poner una línea, el punto de corte va a ser 0, y de repente estamos en un ambiente y controlamos la temperatura ambiental, y la temperatura ambiental de repente está en 25 grados centígrados. Va pasando las horas, ahorita de repente ya estamos en 14 grados centígrados. De repente se está haciendo más frío y ya se pone en 0 grados centígrados. Cuando está en 0 grados centígrados, ¿significa de que no hay temperatura? Significa de que no existe la temperatura, se terminó la temperatura, si en caso nos marca 0. No, al contrario, sí, puede ser hasta negativo. Así es, ¿no? Entonces, en realidad el 0 no significa la ausencia de temperatura. No significa. Por eso es que se le llama a esta escala de intervalo. El 0 no significa la ausencia de algo, o de esta cualidad, o de este atributo, para una escala de intervalo. Diferente es en una escala de razón. Y aquí tenemos el clásico ejemplo de la edad. Si nosotros le ponemos 0 de edad, ¿hará la diferencia con el 1, con el 2, con el 3? El otro es la cantidad de dólares en una cuenta de ahorros. Si yo ahorita tengo 100 soles en mi cuenta de ahorros, de repente ya saqué 50, me quedo con 50, ya saqué 20, me quedo con 20, pero saqué todos los 20, me quedo con 0. O si tengo 0 soles, ¿significa que ya no tengo nada en mi cuenta de ahorros? Claro, ahí sí. Ahí sí el 0 es Sí. literalmente se cumple. Claro. Literalmente. O sea, el 0 significa ausencia del atributo. Sin embargo, en la escala de intervalo no. Sí puede existir, si hay 0, no significa de que ya no hay ausencia del atributo, no. En cambio, en la escala de razón, sí. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos y ya identificamos, lo que yo necesito primero es que ustedes puedan identificar si su propuesta de investigación tiene una o dos variables. Si tiene dos variables, de cajón tienen que ustedes establecer esa relación, dependiente e independiente. Pero si tiene una, ahí sí tienen que sacarle el jugo. Si es variable cuantitativa, cualitativa. Si es cuantitativa, ¿es de intervalo o de razón? Si es cualitativa, ¿es nominal o es ordinal? Si es categórica o si es continua. Si es dicotómica o es politómica. Todas esas características yo necesito que ustedes conozcan de su variable. No van a tener más de dos variables, van a tener o una o dos variables. Entonces podemos indagar y conocer mejor para luego poder operacionalizarlas. ¿Por qué? Porque esta operacionalización de variables a nosotros nos permite, como les decía, descomponer, desagregar, así, desde a lo más mínimo, vamos dimensiones, vamos indicadores, ¿verdad? Luego vamos a ver este tema de escalas. ¿Para qué? ¿De qué me sirve a mí desagregar todo esto? Porque finalmente yo voy a poder saber cómo lo voy a medir. Y para poder medirlo necesito de instrumentos.
para poder medir la variable nivel de conocimiento, yo necesito haberla desagregado. ¿Qué es conceptualmente? ¿Qué me dice el libro que es nivel de conocimiento? ¿Qué es para mi trabajo nivel de conocimiento? El nivel de conocimiento, ¿cuáles podrían ser sus dimensiones? Ahora, ¿nivel de conocimiento de qué? De repente, nivel de conocimiento de repente de mecánica corporal, ¿no? En el intraoperatorio, en el preoperatorio. Entonces, ¿qué quieres que aprendan en sus dimensiones? De repente, técnicas de mecánica corporal. Permítanme un ratito. Técnicas de mecánica corporal. De repente quieren aprender nivel de conocimiento también de las complicaciones de malas posturas. De repente quieren aprender limitantes, qué sé yo. Ahí están sus dimensiones. Finalmente, a mí, indicadores. ¿Qué me va a indicar que la persona ha aprendido técnicas de mecánica corporal? ¿Qué me va a indicar que ha adquirido un nivel de conocimiento o ha aprendido sobre complicaciones? ¿Qué me va a indicar que realmente ha aprendido o se le ha dado nivel o ha mejorado el nivel de conocimiento en función de los limitantes, factores de riesgo que les estoy mencionando de manera de ejemplo? Entonces, en realidad, el nivel de conocimiento, si se operacionaliza bien, yo voy a poder, en función de esa desagregación, voy a poder saber cuál es el instrumento idóneo para poder recolectar datos y medir finalmente la variable y lograr lo que quiero lograr a través de mi objetivo de investigación. Entonces, estos instrumentos, en realidad, no es que se inician solamente en esta sección, sino que nosotros, después de haber seleccionado nuestro diseño de investigación, después de tener una muestra adecuada, nosotros recolectamos estos datos. ¿Y cómo los recolectamos? Necesitamos tener un plan. Cuando ustedes elaboren su procedimiento de recolección de datos, ustedes necesitan decirme a mí cómo van a recolectar los datos, desde cómo han obtenido las aprobaciones de los comités, hasta cómo van a, si mañana fuera la ejecución del estudio, ¿qué harían? Ustedes me dirán de repente, bueno, vamos a tener una reunión con con el director del hospital, con la jefa de enfermeras, con la jefa del servicio, luego tendremos reunión con las enfermeras de todo el servicio que van a participar del estudio, sean de sala o de procedimientos. Primero, ojo, no es que se trata, bueno, primero me reúno con las enfermeras del servicio y luego les doy la encuesta. A ver, nos estamos saltando un paso. ¿Cuál es? Pero la mayoría me responde, me dice profesora, ya, sí, las reúno y luego les doy la encuesta, pues, y le digo que dura 15 minutos, les explico que dura 15 minutos, termina la encuesta y ahí terminó. Y yo le digo, mira, tus pasos se han reducido a 5, pero te ha faltado algo entre que las reúnes a todas y le das la encuesta. Hay un punto medio ahí que es importante. ¿Cuál creen que es, chicos? Eso es, el consentimiento informado. Entonces, siempre, por favor, en su procedimiento de recolección de datos, describan que se reunirá a las enfermeras, se les explicará el objetivo del estudio, el propósito del estudio, y se les solicitará, ustedes no le van a decir, y firmarán el consentimiento informado, porque yo como sujeto participante estoy en toda la potestad de decirle, no quiero participar, no quiero, porque no me has explicado, y como me lo has explicado, y no considero de que no es bueno, no es beneficioso ni nada, tengo toda la potestad de decirte que no, y por eso no significa que me vas a cuidar más o menos. Después de su aceptación y la firma en el documento, se entregará, todos en futuro, se entregará el instrumento o el cuestionario tal. Pero eso ustedes tienen que describirlo
en su procedimiento de recolección de datos. Entonces, es un plan detallado, como dice, de procedimientos para obtener los datos. Entonces, hay una variedad de instrumentos, hay una variedad de este tipo de escalas que pueden ser cuantitativas, cualitativas, que existen o que nosotros inclusive podemos crearlas. Pero para nosotros poder crearlas necesitamos que estos sean confiables y sean válidos. No se trata de crear un formato y ya, bueno, esta pregunta me parece que está bien formulada. ¿Cuál es tu nombre? ¿No? O de repente me parece que está bien redactada mi pregunta. Probablemente yo la entienda, pero de repente la persona a la que yo voy a recolectar sus datos no lo entiende. Y justo una de las nomenclaturas en estos instrumentos es el tema de las jergas, ¿no? De repente yo estoy encuestando a una población, pues, grande, que tiene varias nacionalidades, y de repente pongo, justo ayer fue, un personal de limpieza del área donde yo trabajo ahorita, oncología, me dice, licenciada, ¿por qué acá ustedes, no sé si, me imagino que sí, que sí se trabaja en el hospital, en cualquier área, tenemos a este personal de limpieza que segrega el material, ya sea residuos comunes o biocontaminados, en grandes cilindros, grandazos que tienen ruedas y que los jalan? Entonces él me dice, no, nosotros en Venezuela les llamamos evacuadores, me dice, pero ustedes le llaman cocheros. Y yo, ni siquiera yo sabía que existía la palabra cochero. Entonces yo le digo, pero ¿por qué le llaman cocheros acá? No entiendo. Y me dice, porque como es un coche, todos acá le llaman cocheros. Ya viene el cochero a llevarse la basura, ya viene el cochero a llevarse las bolsas rojas, ya viene el cochero. Yo digo, ¿y en tu país cómo le dicen? Son evacuadores, me dice. Entonces, imagínense si yo hago una encuesta y les pregunto, y es un ejemplo, si el término cochero está estipulado en todo el país, ¿no? ¿Cuál es el horario de eliminación de los residuos? ¿O en qué horario elimina los residuos el cochero? Imagínense que esa encuesta ese cuestionario sea resuelto por un venezolano, como este ejemplo que le estoy mencionando. Él va a ver la palabra cochero y va a decir, ¿qué es un cochero? Entonces, no podría yo decir que este cuestionario en realidad va a poder ser llenado por todos de manera igual, porque el término o la jerga que podríamos nosotros utilizar no va a tener el mismo significado para las personas. Es por eso que los cuestionarios que son creados deben de ser pasados por una prueba de validación, para yo poder estar segura de que lo que estoy preguntando lo va a entender todos lo van a entender, al menos parte de la sociedad a la que yo voy a encuestar. Porque si no lo entienden, ¿cuál es el riesgo que se puede correr? No se va a recolectar, no dijiste, los datos que realmente estamos Así es. planeando. No se va a recolectar, o simplemente va a ser como la persona no entiende, ay, lo que sea te va a marcar, ¿no? Y te va a recolectar datos que no son reales. Por ejemplo, acá en Perú, nosotros le llamamos reporte de enfermería, ¿no? Vamos a entregar reporte a las 7, 7:30 u 8. Reporte de enfermería. Si nosotros nos vamos a España, se llama enlace de turno. Entonces imagínense que yo me vaya a España a hacer mi diplomado, lo que fuera, mi doctorado, entonces voy a hacer mi encuesta, voy a validarlo, pues. En su reporte de enfermería, ustedes recolectan datos subjetivos y objetivos, ejemplo, ¿no? Entonces los españoles van a ver reporte de enfermería, ¿y qué es esto? Es un reporte, es un registro, así como el reporte quirúrgico, ¿no? Ellos tienen su terminología. En España se les llama enlace de turno. Si yo no soy clara con estos instrumentos que yo voy a crear, lo único
A lo que me voy a arriesgar es que no lo complete, lo deje en blanco, dato perdido, o lo complete, pero al azar, porque no lo entendió. Por lo tanto, ese resultado que voy a recolectar no va a ser real. Pero esta validez, en realidad nosotros necesitamos medir la validez en función del contenido, del criterio y del constructo. Estos tres parámetros son los que se evalúan para poder decir, sí, ese instrumento es válido. Es esta capacidad para medir un objeto de estudio para lo que lo hemos diseñado. En relación al contenido, en realidad tiene que ver mucho con las preguntas que ustedes realizan, ¿no? En los componentes del aspecto de la variable a medir. Son las preguntas, en realidad, del contenido. En relación a la validez de criterio, es que si yo la comparo con otro instrumento, debe de medir lo mismo. Comparación con otro instrumento que mide lo mismo. Y la validez de constructo, que en realidad tiene mucho que ver con la teoría, es que también un instrumento mide un concepto teórico. Nivel de conocimiento. Que también la pregunta está redactada para que me mida qué es mecánica corporal, A, B, C, por ejemplo. Cada una de las alternativas están bien redactadas, que me va a pedir medir el concepto teórico de esta pregunta sobre mecánica corporal. Pero no se preocupen, que cada una de estas validez de contenido, criterio y constructo tiene un formato establecido ya por la facultad, que es enviado a los expertos para que ellos validen el instrumento que ustedes vayan a crear o que vayan a adaptar a la realidad nacional. Porque hay instrumentos muy bonitos de realidades extranjeras, pero como les dije, si allá le dicen evacuadores y acá le dicen cocheros, yo tengo que validar esa única palabra aquí en Perú. Y eso es un estudio. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos representar la confiabilidad y la validez? Vayamos, esto es, bueno, es una simulación en realidad de un tiro al blanco. Tenemos 3 tiradores. Y aquí vemos gráficamente, en realidad, cuándo puedo yo decir que el tirador 1, 2 o 3 es confiable y que también sus disparos van a ser, pues, en realidad válidos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, díganme. ¿Qué es lo que finalmente se quiere lograr con el tiro al blanco? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Dónde debería ir? ¿Cuál es el objetivo de un tiro al blanco? Que la mayoría de los tiros estén en el centro. En el centro, ¿No? ¿verdad? Ese es el objetivo. Punto central. Ese es el objetivo. Miremos que eso fuera nuestro objetivo de investigación, ¿no? Imagínense que ustedes tengan un instrumento tipo el tirador 1, que mire, se va por todos los lados. 1, que ni siquiera se acercan al punto. Y 2, que ni siquiera todos finalmente se acercan en un solo lado como para hacerlos al menos confiables. Pero ojo, los instrumentos no deben de ser o solo confiables o solo válidos. Tienen que asumir estas dos capacidades, pero tienen que ser probadas. Entonces, el tirador 2, ¿cómo lo ven? Parece que está cercano, o sea, tienen un solo lugar en donde están proyectando los tiros, pero no, ni siquiera se acerca al objetivo. Está viendo doble. Pero, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros estemos estemos con la manzana en la cabeza y la manzana sea el punto central. Si estamos frente al tirador 1, ya estamos muertos. Ya estamos muertos. Si estamos frente al tirador 2, probablemente nos den el hombro o en la mano. Pero si estamos frente al tirador 3,
de hecho que le va a dar a la manzana. Porque la manzana va a estar justo encima de mi cabeza, alrededor de este punto central. Entonces, gráficamente lo que nosotros necesitamos saber es que el instrumento que ustedes elijan debe medir lo que tiene que medir para cumplir el objetivo de investigación. Tiene que ser validado y tiene que ser válido y tiene que ser confiable. Válido en sus tres aspectos: criterio, constructo, contenido. Y el tema de la confiabilidad es porque yo, si lo voy a medir en varias oportunidades, me tiene que dar los mismos resultados. Por ejemplo, el clásico ejemplo de la confiabilidad es el uso del termómetro. Voy a hacer la medición, es un ejemplo. Vamos a medir a todas las enfermeras que ingresen de repente a sala de procedimientos, ¿no? Como ellas vienen continuamente todos los días, los pacientes vienen, no tienen pruebas rápidas negativas, no sabemos, entonces mínimo le voy a medir la temperatura. Entonces, vamos a hacer un estudio sobre el control de temperatura en los pacientes previo a los procedimientos endoscópicos. ¿Con qué vas a medir la temperatura? Con el termómetro marca CEMEDIC. Muy bien, es un termómetro confiable, por supuesto. Entonces agarro, le pongo el termómetro, supongamos que es un termómetro esos infrarrojos, ¿no? Disparo, le mido la temperatura y está en 36,5. Bueno, pasan 5 minutos porque vamos a hacer de repente un control seriado, 5, 10 y 15 minutos. Le hago la segunda prueba y ya no, la temperatura no está en 36,5, está en 34. Hago una tercera prueba y la temperatura marcó 40. ¿Puedo decir yo que ese termómetro es confiable? O sea, ¿puedo confiar en ese termómetro en esas temperaturas? No, no es confiable. Entonces, así es un termómetro que me va a dar diferentes resultados y lo estoy midiendo en una sola persona. Entonces, lo más probable es que esté malogrado, esté dañado, pero yo no puedo darle fe, no puedo dar fe a esos valores que me está dando, porque finalmente no voy a estar segura si la paciente o está con fiebre o está hipotérmica. No lo sé. Lo mismo sucede para otros tipos de instrumentos, de insumos que nosotros utilicemos. Un instrumento tipo cuestionario, igualito es. Yo tengo que medir en diferentes oportunidades en la misma persona y me tiene que dar el mismo resultado. No puede entender una en un primer momento, le doy de nuevo y me entiende otra cosa, le doy segundo y me entiende otra cosa. Entonces tiene que gozar de esas dos cualidades, de validez y de confiabilidad. Magister, Entonces, sí. también además de que una u otra vez debe tomar, o sea, debe tomar datos confiables o cercanos, ¿no? Para que tenga validez y Claro, confiabilidad. ¿no? Claro, No, pero también, es que también tenemos temperaturas en 40. claro, también tiene que haber coherencia, ¿no? Por ejemplo, Claro, aparentemente el termómetro puede marcar 40, por decir, pero debemos al paciente y ni siquiera está claro. diabético, no tiene ni siquiera rubor, o sea, una vez pasó así en shock trauma cuando tenía un paciente con un tensiómetro digital, estaban que toma y toma la presión y el paciente ya había hecho paro y la presión salía 9,5. No te O creo. sea, tampoco hay coherencia, ¿no? Entonces, tuve que No, decirle a la licenciada, mejor manda a hacer a veces decía, se ha descalibrado, porque también se descalibra. ah, pasa, pasa. A nosotros nos ha pasado con el estetoscopio. Nos ha pasado con el estetoscopio. Igualito era, ¿no? Igualito, ¿no? Se descalibra, se malogra, y no nos va a dar un resultado, pues, en realidad coherente, como bien lo has dicho, ¿no? Pero entonces hay factores que pueden en realidad afectar. Uno es, en el caso de instrumentos que ustedes quieran crear, ¿no? La improvisación. Los instrumentos se construyen a partir de su tabla de operacionalización de variables. Los instrumentos no se construyen de un día para otro y haciéndolo a la apurada, porque si no, no me va a medir lo que yo quiero medir.
El otro factor que podría afectar esta confiabilidad y validez es utilizar instrumentos en otro idioma. Nosotros necesitamos validarlos en el idioma de nuestro contexto español y volver nuevamente o sea, tiene que haber una doble validación de inglés a español, por el caso, y de español a inglés nuevamente, que se entienda en esas dos idas y vueltas. Lo otro es la utilización de instrumentos inadecuados para los sujetos de estudio. Y aquí venía este tema de que tratemos de crear cuestionarios o de aplicar instrumentos que en realidad se ajusten a la realidad que nosotros vamos a abordar. No podemos aplicar un cuestionario con palabras súper sofisticadas en una población que probablemente tiene, según la demografía o los datos sociodemográficos, tengan como el máximo grado de instrucción primaria completa, ¿no? Entonces van a haber términos que no lo van a entender. Y ahí viene un tema de la empatía, y le colocaba eso, ¿no? El hecho de nosotros tenemos que aprender a colocarnos en el lugar del otro para saber cuáles pueden ser sus necesidades que puedan interferir en mi recolección de datos a través de mis instrumentos. Otro es el tema de las condiciones en el que nosotros lo apliquemos. Por ejemplo, si ustedes quieren aplicar un instrumento, y era el caso en que yo aplicaba mis rondas de enfermería, ¿no? Imagínense que esté aplicando con el ruido detrás mío, con la luz súper baja y ni siquiera vea, o la persona esté completando un cuestionario y sea un cuestionario de casi 100 preguntas. ¿Ustedes llenarían así sinceramente un cuestionario de 100 preguntas? Yo creo que solamente lo hacen eso en su examen de admisión. Y eso todavía, ¿no? Entonces, un instrumento muy largo en realidad. La persona llega a la pregunta 20, 30 y ya de ahí te coloca ya acepto. O sí, no, a veces. ¿No? Entonces, no podemos nosotros exponernos a que se pierda esta confiabilidad y validez de un instrumento. La falta de estandarización, ¿no? En relación a estas instrucciones que nosotros le podemos dar a los sujetos. Todas las indicaciones que se le dé a un sujeto para que pueda llenar un cuestionario tienen que ser la misma. Marcar con X, todos marcan con X. Nada de que no, si lo marcó con check, válido. No, las instrucciones tienen que ser para todos las mismas. Entonces, hay fases para el diseño de estos instrumentos de investigación. La primera, tener claros los objetivos y redactar nuestros primeros reactivos, nuestros primeros ítems. Pero para ello necesitamos tener pero muy claro nuestra literatura. Haber revisado. Después de eso, lo que nosotros necesitamos es validarlos. Y usualmente se valida a través de un juicio de expertos. Pero ¿quiénes son los expertos? Aquellos que conocen el tema, que tienen experiencia en el tema. Algunos requieren probablemente algún grado académico adicional. Entonces, estos expertos lo que hacen es sugerirnos mejoras a los instrumentos, ya que ellos lo único que van a revisar es la validez de contenido, constructo y criterio, y ver si realmente mide lo que tiene que medir. Le van a dar sugerencias y ustedes van a mejorar. ¿Cuánto es el mínimo de expertos que se necesita para poder validar un cuestionario o un instrumento, perdón? 8. Sobre todo aquellas personas que tengan experiencia en el área o que sean especialistas en el área o que tengan un grado académico de maestro o doctor para que pueda validar. ¿Por qué ustedes dirán, por qué un maestro, por qué un doctor? Porque usualmente los maestros y los doctores son personas cuyas fortalezas están en mayor rango en relación a la investigación, ya que a nosotros en la maestría, y más aún en el doctorado, les piden, por ejemplo, en el doctorado, para que puedas titularte, te piden como mínimo 3 publicaciones en revistas indexadas, aparte de tu trabajo de investigación, obviamente. Te piden 2 idiomas, no te piden 1. Entonces, es más exigente. Por lo tanto, el grado de maestro o doctor es una persona que puede en realidad encajar en este tema de expertos, ¿no?
Una vez que los expertos han dado como válido su instrumento, viene la prueba piloto, que es aplicar el mismo instrumento, pero a un grupo reducido de participantes que tengan las mismas características de aquellos sujetos que ustedes van a abordar en el proyecto en sí, ¿no? Entonces, esta prueba piloto es ya como la segunda redacción de los ítems. Recuerden, en la primera ustedes han hecho como un borrador, han creído que todo está ok, pasan a los expertos, ellos le dan sugerencia, levantan las observaciones y luego pasan a la prueba piloto, ya con los reactivos más afinados, mejor redactados, para finalmente con estos resultados tienen que pasar por una validación psicométrica. Y aquí viene este famoso análisis de alfa de Cronbach, que determina qué tan consistentes son los ítems. Entonces, esta secuencia en realidad es una secuencia bastante general, pero importante, ya que es la secuencia que usualmente se aplica para poder validar un instrumento de investigación. ¿Y cuáles son los instrumentos que ustedes más conocen? Tenemos cuestionarios, tenemos encuestas. Entonces, para el enfoque cuantitativo, cualitativo, tenemos los cuestionarios, ustedes ya saben, son herramientas que recogen información, pueden ser autoadministrados, el hecho de que nos dan, ¿no? Pedimos consentimiento, se cumplen todos los protocolos, pero nos dan y nosotros lo completamos, y lo otro que puede ser a través de una entrevista, que puede ser personal, cara a cara, o puede ser entrevistas por vía telefónica o personales, ¿no? La unidad básica de estos cuestionarios son las preguntas. Estas preguntas tienen que estar estandarizadas, tienen que tener un lenguaje accesible para la población, para la muestra. Es importante tomar en cuenta el tiempo que va a durar el cuestionario. Y las primeras personas en poder tomar el tiempo son ustedes. Ustedes sean los primeros en llenar el cuestionario para que, como un tema de entrenamiento, para que más o menos calculen cuánto va a demorar el llenado del cuestionario, leyendo pregunta por pregunta. Luego, otra de las características de los cuestionarios es que estos pueden tener preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple, que tengan respuestas dicotómicas, verdadero o falso, femenino, verdadero o falso, perdón, o sí o no, o pueden tener respuestas categorizadas o de escala numérica, ¿no? Del 0 al 5, y categorizadas que puede ser a veces, algunas veces, siempre, no siempre, ¿no? Que son categorizadas. También tenemos una famosa escala para medir aptitudes. ¿Cuál es? Conocidaza. Escala de Likert. La escala de Likert. Cuéntenme de la escala de Likert. ¿Qué podemos hablar de la escala de Likert? ¿Cuáles son no son tipos los tipos de preguntas pueden ser abiertas, pero sus opciones son categorizadas o son numéricas? ¿También? No, no son numéricas. Las escalas para medir las aptitudes tienen diversas propiedades. Algunas de ellas pueden ser la direccionalidad que le demos o la intensidad, pero usualmente este escalamiento es la escala de Likert, ¿no? Que son ítems que se presentan en forma de afirmaciones. Entonces, hay unas opciones, según la literatura de Hernández Sampieri, nos dice de que hay opciones o puntos en las escalas de Likert. Estos ejemplos nos lo dan, en realidad, que puede ser así categorizado, desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, y miren sus tres opciones que van en el centro, desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, con sus opciones en el centro, desde el siempre al nunca, o de completamente verdadero al completamente falso. Son alternativas, una escala en Likert de 5 columnas, que nosotros podemos aplicar en nuestro trabajo de investigación. ¿Y qué sucederá con las
con el enfoque cualitativo, perdón. El enfoque cualitativo, como en realidad busca recolectar datos basados, ya sea en la experiencia de las personas, basados en realidad en las vivencias, ¿no? En estos datos subjetivos de los sujetos participantes. Esta investigación cualitativa, en realidad, se recomiendan ciertas características que debemos cumplir. Una de ellas es que durante estas entrevistas que se realicen a los sujetos participantes para recolectar datos en una investigación cualitativa, nosotros no deberíamos inducir las respuestas, ni tampoco el comportamiento de las personas que estén participando. Nosotros tenemos que lograr que ellos finalmente narren sus experiencias. No deberíamos tener un prejuicio hacia ellos, ni criticar tampoco. Y lo otro es que como este enfoque en realidad recolecta las vivencias, experiencias de cada persona, grupo, sociedad, nosotros necesitamos tener en cuenta de que la persona en realidad es única, tiene sus características peculiares, más aún si estamos hablando de una sociedad con una costumbre en particular, no deberíamos generalizarlo. Hay en la investigación cualitativa una forma de recolectar datos y una de ellas es a través de la observación. Pero ¿qué podemos observar? ¿Qué necesitamos observar en las investigaciones cualitativas? ¿Qué podemos observar en las investigaciones cualitativas, chicos? Si ustedes quieren recolectar las experiencias, ¿qué podemos observar? Ojo, observar. Nosotros, cuando estamos abordando este enfoque cualitativo y estamos frente a frente a una persona para poder recolectar datos, nosotros necesitamos tener en cuenta que ellos, en el momento de la recolección, van a estar, obviamente, narrando sus historias, van a estar en donde que nos permite a nosotros observar qué. Los elementos que nosotros podemos observar alrededor de este sujeto, que siente, piensa, habla, escucha, vamos a observar que está alrededor de un ambiente físico, un ambiente humano, social. ¿Qué vamos a observar? Algún tipo de actividad, ya sea individual o colectiva, si vamos a recolectar datos de manera colectiva, o algún tipo de hecho importante o relevante. Recuerden que en la investigación cualitativa lo que nosotros hacemos es recolectar datos a partir de las experiencias de otras personas, de las vivencias, datos subjetivos. Pero para eso necesitamos entrevistar. Y una entrevista cualitativa puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. Una entrevista ya viene a ser como este face to face, ¿no? O este cara a cara en realidad, para poder nosotros tener esa información a partir de preguntas después de una comunicación. Pero ojo, no se trata de que yo me paro frente a la persona, le hago preguntas, sino que nosotros necesitamos justamente estas entrevistas, dependiendo del tipo, estructurada o semiestructurada, es que dependiendo de las entrevistas, nosotros necesitamos reconocer, sea estructurada, semiestructurada o no estructurada, cuál es la secuencia. Para no hablar primero de A cosas y luego nos pasemos a la B y luego retornemos a la A y hagamos de la entrevista más bien una confusión al sujeto participante.
Entonces, Hernández Sampieri, nosotros, en su última en una de las literaturas que he consultado, él nos sugiere que hay un orden de formulación para las preguntas en una entrevista cualitativa. Primero, él sugiere ir con las preguntas generales y que sean fáciles de contestar en el sujeto, luego ir pasando a unas preguntas complejas, y miren, en un tercer lugar, recién él sugiere este tema de preguntas sensibles y delicadas. ¿Por qué creen ustedes? A ver, cuéntenme, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué primero no vamos con las preguntas sensibles y delicadas, como diríamos, directo al grano? Magíster, como en toda conversación, mucho más o contacto que tenga una persona, hay que empezar así, o sea, algo muy general, como ir ganando su confianza y todo para ya ir entrando en un tema más Eso. sensible, ¿no? Necesitamos, recuerden que este abordaje cualitativo, en realidad sí, se tiene que generar confianza. Es un cara a cara que tenemos con la persona, en donde necesitamos que nos abra todo su interior, toda esa subjetividad, para finalmente poder recolectar aquello que queremos recolectar. Entonces, esta secuencia en realidad indirectamente es aplicable en nuestra vida cotidiana, pero muchos de nosotros, por esta falta de entrenamiento, y me incluyo, a veces no nos entrenamos en comunicarnos, pero es importante reconocer de que si vamos a abordar este enfoque cualitativo, tengamos en cuenta esta secuencia recomendada, para mí bastante bien recomendada, para poder abordar esta subjetividad de la persona, ya que necesitamos nosotros establecer primero este vínculo. Y esto es pues lo que los diferencia, la investigación quali de la cuantitativa. Y vamos viendo desde estos dos enfoques. Ya hemos conversado hace unas semanas de que no hay uno más que otro, sino que cada uno tiene sus características peculiares. Y si ustedes se dan cuenta que hay una característica peculiar, hasta el orden en el que yo debo de recolectar la información en una entrevista cualitativa, debe de ser tan estructurado que me permita a mí cumplir con lo que yo quiero, recolectar la información. Estamos hablando de un trabajo de investigación. Entonces, estas entrevistas cualitativas nosotros las aplicamos de manera cotidiana, solamente que a veces el desconocimiento en la secuencia nos hace de repente estar frente a un paciente que nos diga, no quiero hablar, o no, sí, estoy bien, ¿no? Pero le ves con la cara que no está bien, pero te dice, sí, estoy bien, sí, no quiero nada. Pero de repente, porque hemos abordado un poquito, hemos ido por otro camino para abordarlo, ¿verdad? Entonces, hay un esquema en donde sí también ya es más específico, ¿no? Sobre qué deberíamos nosotros hacer al inicio, durante la entrevista y al final de la entrevista. Vemos que al final, dos de las características que nos dice es que primero tenemos que preguntar a la persona que estamos entrevistando si va a agregar algo, si tienen alguna duda, y compartir alguna de las interpretaciones que nosotros hagamos, ¿no? Hay otro tipo de formas de recolectar datos, es a través de sesiones en profundidad o de grupos de enfoque. Aquí ya no hablamos solamente con una persona, face to face, que le mencionaba, sino ya son entrevistas grupales de 3, máximo hasta 10 personas. Se sugiere grabar cada una de estas sesiones. ¿Por qué? Porque vamos a tener que describir todo aquello que se mencione durante esta reunión. Hay otro tipo también de recolectar datos, y es a través de las biografías e historias de vida. Nosotros no vamos a poder entrevistarnos a veces con las personas para poder obtener este tipo de información, pero si fuera el caso, podemos hacer esta recolección de manera individual o colectiva, ¿no? También se pueden utilizar entrevistas a profundidad, o inclusive revisar algunos documentos o algunos partes, ¿no? Históricas o personales que puedan ayudarnos a poder redactar o recolectar la información de una biografía, sea individual o colectiva.